Dios le bendiga, hermanos, en esta ya tarde, ¿verdad? La una. ¿Una qué? 1:30. ¿Salimos a las 2:30 de aquí o a qué hora salen? Leemos la Biblia y nos despedimos entonces. Hermanos, qué bueno que está aquí en la casa del Señor. Para mí es un placer estar aquí, acompañar a nuestro hermano Tomás en su iglesia, mi esposa y yo, que estamos pastoreando ahí en Los Mochis, Sinaloa. Estuvimos 8 años de líderes territoriales trabajando con los jóvenes, y el hermano Tomás fue nuestro asesor y ahora es nuestro mentor como pastor. Y también estuvimos 8 años pastoreando en Mazatlán, ya van 16, y llevamos 4 pastoreando en la ciudad de Los Mochis, en el templo que se llama Casa de Vida y Gracia, Colonia Estrella. Ahí estamos en ese templo 4 años. Y Dios nos ha llamado para servir, para pastorear, para ser, yo me considero no tanto evangelista, aunque grito, ahorita van a ver que voy a gritar en la predicación. Yo soy más pastor maestro que evangelista o profeta o apóstol. Soy más pastor maestro en esa área. Y en esta hora nuestro hermano nos invitó el día de ayer para estar con los matrimonios, y pues nos pasamos bien con los juegos, con los juegos que tuvimos ahí. Jesús y su esposa que los dirigieron. A Jesús lo conozco de hace tiempo, porque cuando estaba más jovenazo, más delgado, fue líder juvenil aquí en la iglesia, aquí en la iglesia de Hidalgo. Hermanos, gracias por recibirnos aquí en esta congregación, y vamos a compartir la palabra de Dios en esta tarde. Abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 1, versículo 18, y Romanos capítulo 2, versículo 5. Gracias a Dios. Dios nos ayude en esta hora a exponer la palabra de nuestro Dios. ¿La tiene abierta? Dígame amén. Ok, póngase así como está sentado, no se levante, por favor. Quiero comenzar diciendo que cuando la gente habla de los atributos y de las características de Dios, es casi seguro de que todos van a hablar de los atributos más populares de Dios. ¿Cuáles son? Es el amor, es la justicia, es la misericordia, es la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. Atributos más populares que tenemos de Dios, de su persona. Pero también hay otros atributos no tan populares que encontramos en Dios y que casi no se habla o no se predica de esos atributos. Muy poco se predica. Por ejemplo, la santidad, también el atributo de la soberanía de Dios y la inmutabilidad de Dios. Atributos olvidados de Dios. Hay un atributo, hermanos, que yo tengo 2 sermones, a lo mejor y otro, que casi no se predica de ese atributo. Casi no hablamos, porque la gente tiene miedo, le da temor, le da pavor. Y muchos predicadores o muchas iglesias de la prosperidad, mayormente de la nueva era de la iglesia en este tiempo, no se habla de ese atributo, que es sobre el atributo de la ira de Dios. Un Dios airado. Conocemos a un Dios amoroso, conocemos a un Dios de misericordia y de amor, pero también tenemos que conocer a un Dios que se enoja, a un Dios que se aira. Este atributo, hermanos, es impopular en este tiempo. En otras palabras, no nos gusta a nosotros la idea de la ira de Dios, de un Dios que está airado. Sin embargo, si usted va a la concordancia bíblica y va a la palabra de Dios, a la Biblia también, va a encontrar mucho más pasajes que hablen de la ira, del enojo y de la furia de Dios. Hablan más que del amor y de su bondad. Hablan más de eso. Quiero que vayamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 18, y Romanos 2, versículo 5. ¿Lo tiene? Amén. Dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, en este caso la verdad de Dios. Romanos 2:5 dice la escritura: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Dios añade bendición a su palabra cada día. Siguiente diapositiva, por favor.
Usted lo va a ir viendo ahí, más o menos el sermón estructurado para que tenga una comprensión mejor de este tema. Vamos a comenzar definiendo lo que es la ira de Dios. ¿Qué se refiere a la ira de Dios? Y la mayoría de nosotros, cuando pensamos acerca de la ira, pensamos en un estado en el que una persona está fuera de control, está irado. Mira, está fuera de control, está ofuscado, está enojado en extremo. Es cuando la persona pierde el control y comienza la persona a hablar palabras fuertes, palabras antisonantes, y muchas veces por la ira la persona se vuelve violenta. Comienza a violentarse la persona ahí. Esa no es la idea de la ira de Dios. Es la idea de la ira del hombre en este caso. La ira de Dios es muy diferente. La palabra griega para ira tiene dos connotaciones en griego. Es orge y es timos. Y esta palabra más usada, timos, significa derramarse ferozmente. Derramarse ferozmente. Habrá un tiempo, habrá un momento, así como lo hubo con el pueblo de Israel cuando estaba con Noé, el pueblo no creyente ahí, que no se arrepintió de su pecado, no buscó a Dios y no le predicaba, que la tierra, dice la palabra, fue deshecha por agua. Habrá un momento también en que la gente con Sodoma y Gomorra, el pecado del Señor, de la gente, ha llegado hasta la cabeza del Señor, hasta la coronilla, y Dios descendió con fuego, derramando su ira sobre el pueblo. Habrá un momento en lo futuro que la humanidad, que las naciones van a esperar y van a encontrarse con la ira de Dios en un momento futuro. Ahora, no es lo que se refiere la ira a un impulso de enojo que pronto se pasa, no. La ira de Dios es una firme y definida oposición a todo lo que es maligno, a todo lo que es malo. La ira de Dios, en otras palabras, nunca es impulsiva. La ira de Dios no se debe a la falta de control y tampoco mucho menos es que está fuera de una proporción a una situación, de ninguna manera. La ira de Dios, hermanos, es una divina respuesta al pecado y a la desobediencia del hombre. ¿Por qué vendrá la ira de Dios a la tierra? Por la desobediencia y el pecado del hombre. Porque el hombre no se ha arrepentido, porque el hombre agarró un camino diferente al que Dios le mostró. Pero Dios va a derramar su ira sobre él tarde que temprano si no se arrepiente. Tanto los hombres como Dios expresan ira. Pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios es santa y siempre es justificada. En cambio, la ira del hombre nunca es santa. Y rara vez la ira del hombre es justificada. Rara vez se justifica. Hermanos, la ira de Dios es la contraparte natural de la santidad de Dios. Pero hermano, si Dios es santo, hermano, si Dios es amor, ¿por qué se enoja? ¿Por qué hay ira? Porque es la contraparte. Dice la palabra en el Salmo número 30, versículo 5: por un momento durará su ira, su enojo, dice la palabra, pero toda la vida durará su bondad o su amor. Un momento nada más es la ira, pero su amor, dice la escritura, permanece o permanecerá para siempre. La ira de Dios entonces es el reflejo del amor de Dios, porque Dios ama al pecado, pero ama al pecador, pero aborrece el pecado. La ira vendrá sobre las personas pecadoras. Ahora, ¿qué tema nos gusta más escuchar a nosotros? ¿El amor, la justicia, la bondad o la ira de Dios? ¿Verdad? Nos gusta más escuchar sobre su amor, sobre su justicia, sobre la bondad. Nadie quiere pensar en un Dios que se llena de ira, porque nos parece que es contrario al Dios que nos han enseñado. Dice la palabra, Dios es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, dice la escritura.
pero muchos lamentablemente no le buscan, no buscan su camino, no buscan su amor, no buscan su gracia. El apóstol Pablo, aquí en Romanos capítulo 1, del versículo 18 al versículo 32, expone en estos versículos las razones por las cuales la ira de Dios se revela desde el cielo. De eso queremos hablar hoy. ¿Cuándo se revela la ira de Dios desde el cielo? Adelante con la siguiente, por favor. Número 1, la ira de Dios se revela desde el cielo cuando los hombres cambian la gloria de Dios por la corrupción de su corazón. Y como consecuencia, esto nos lleva a la impiedad del corazón. Versículo 18, por favor. Dice la escritura ahí: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cambian la gloria de Dios por la corrupción del corazón. Este pasaje desmenuza dos caracteres totalmente opuestos: el de Dios, que es santo y el que es puro, y el del hombre, que es corrupto o que es impío. De esta manera podemos ver que la ira de Dios se revela contra la maldad del corazón del hombre. Hermanos, dice ahí, la razón por la cual la ira de Dios se revela es porque la maldad tiene como fin impedir que la verdad de Dios sea manifestada. La verdad de Dios tiene que manifestarse, pero el corazón del hombre, el pecado, la impiedad impide que esa verdad venga a su vida, y como consecuencia que el hombre sea salvo, venga al arrepentimiento. ¿Qué es lo que estaba pasando en esta generación donde Pablo escribió? Pasaba que el corazón de los hombres se había atestado de corrupción y por lo tanto estaba lejos del Señor. Hoy en día es lo mismo. Hoy nos encontramos con una sociedad impía. Hoy nos encontramos en una sociedad degradable, corrupta, que no tiene o que detienen perdón o no quieren conocer la verdad de Dios. Dice Proverbios 23, versículo 26: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Lo que Dios quiere en el hombre, hermanos, es el corazón contaminado, el corazón impío, el corazón que está atestado de iniquidad, de injusticia, para cambiar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. Dice la escritura: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Que no nosotros, el cambiar la gloria de Dios nos lleve a la impiedad del corazón. Démosle al Señor nuestro corazón para que Él lo limpie, para que Él lo purifique. Número 2, adelante, jovenazo. Cuando los hombres cambian la gloria de Dios por la corrupción de su corazón, esto nos lleva a la falta de gratitud. Versículo 21, hermanos, de Romanos 1. Dice la escritura: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su recto corazón fue entenebrecido. Pablo ahora introduce un texto que es muy revelador en este asunto, y con ello explica las razones de la ira venidera del cielo. Lo primero que Pablo dice es que la gente a la que se dirige, dice la palabra, habían conocido al Creador, pero no le dieron gloria. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, dice la palabra. Gente que había experimentado su amor, a lo mejor. Gente que ha experimentado su gracia de Dios, pero que ahora cambió la gloria de Dios por la corrupción de su corazón. Necesitamos, hermanos, nosotros tener un corazón contrito y humillado delante del Señor, y en ese corazón darle gratitud, darle gloria a nuestro Dios con ese corazón. Cuando un hombre dice haber conocido a Dios y no le da la gloria debida a su nombre,
ni tampoco le da las gracias, esa persona tiende a decir que su gloria es mejor, que su gloria es la que más vale, y por lo tanto el hombre, escúchelo bien, se envanece. El hombre tiene vanagloria y el hombre comienza a jactarse de esa gloria. Dice la Escritura, tenían un conocimiento teórico, no practicaban el amar a Dios. Sabían quién era, pero no lo adoraban, no le daban las gracias por lo que Dios había hecho en su corazón. Dice ahí, cuando se exalta el alma por encima del espíritu, el corazón se llena de tinieblas, y esto hace más difícil comprender y experimentar la gloria de Dios. Ellos, los hombres, en Romanos dice la palabra, no glorificaban a Dios, se gratificaban ellos. Era una gratificación, dice la palabra, versículo 21, que se envanecían en sus razonamientos ellos. No le daban la gloria a Dios, tenían razón ellos, dice la palabra aquí. Salmo 115, versículo 1, dice la Escritura, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. A su nombre sea la gloria. Amén, hermanos. A su nombre sea la alabanza, y nuestra gratitud es para nuestro Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi corazón y en mi familia. Gracias al Señor. Siguiente, por favor. Cuando los hombres cambian la gloria de Dios por la corrupción de su corazón, esto nos lleva a la idolatría. La gente comienza a levantar ídolos en su vida. Dice el versículo 23 de Romanos capítulo 1:23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, dice la Biblia, y de reptiles. Si bien es cierto, nadie le vio jamás a Dios, pero podemos conocer a Dios a través de dos revelaciones: la revelación natural, la creación, la naturaleza, y la revelación especial a través de Jesucristo. El Dios invisible se ha hecho presente en este tiempo para que se le reconozca y se le adore. ¿Qué pasó entonces en Romanos? Que la gente comenzó a cambiar esa gloria incorruptible por gloria corrupta, de hombres, de aves, como dice la palabra ahí. Hermanos, los hombres cambiaron esa gloria, una representación de hombres y de animales. Hay una corriente en estos tiempos que se llama sintoísmo, y esta corriente significa adorar la naturaleza. Y la gente se va allá al mar, a las montañas, se va a los bosques y comienza a adorar al sol, a la luna, a las estrellas, a los árboles, y comienzan a llenarse de energía espiritual, de energía de Dios, porque están adorando lo natural. Eso es sintoísmo. La gente deja la gloria de Dios y corrompe, hermanos, su corazón, y se lleva o lo lleva a la idolatría. También hay otra corriente que se llama los wiccanos, de Wicca, wiccanos. Los wiccanos, ellos hacen culto a la tierra, hacen culto a los animales, hacen una adoración a estas personas ahí. Pablo tiene en mente la figura de un cuadro moralmente descompuesto. La sociedad, el hombre se descompuso porque dejó la gloria de Dios y su corazón se corrompió, y ahora levantó altares, levantó animales, levantó cosas para adorar. La Biblia dice que nosotros adoramos solamente a un Dios verdadero. Escúchelo, a un Dios invisible pero invencible en nuestras vidas, a un Dios todopoderoso, a un Dios de gracia, a un Dios de verdad, y no cambiamos su gloria. Nuestro corazón es de Él, nuestra vida es de Él, nuestra familia es de Él, y lo adoramos porque Él vive para siempre. Aleluya, gloria al Señor. Cuando la ira de Dios se revela al hombre, siguiente por favor, cuando los hombres cambian la verdad de Dios
por la mentira del mundo. Y esto nos lleva a la mentira de una adoración sin Dios. Romanos 1:25 dice la escritura: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y escúchelo: honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. A pesar de haber conocido la verdad, los hombres se han empeñado en ignorarla. Se han empeñado en estar en la mentira del mundo. Esto es lo que se conoce como una descarada falta de sometimiento a la autoridad de Dios, rechazando con esto su palabra y tratando de evitar las consecuencias que trae conocerla. Una traducción más cercana al versículo 25, en la primera parte, dice así: mudaron la verdad de Dios en mentira. Dice la escritura ahí: mudaron la verdad de Dios en mentira. El asunto es que cuando los hombres descubren otra manera para acercarse a Dios, cambian su adoración. Hermanos, nada produce más gozo que una adoración centrada, cuyo efecto y resultado se experimenta en nuestro ser interior. Dice ahí: la mentira de una adoración sin Dios es aquella que solo toca la carne, toca las emociones del momento, pero luego sigues igual. La Biblia dice: Dios anda buscando adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Dios quiere que deseches la mentira del mundo y que obtengas la verdad de Dios en la adoración. Dice la palabra que el príncipe de este mundo es Satanás. Y como príncipe de este mundo también dice la escritura, él es el padre de mentira. Y en el mundo está abundando la mentira de Satanás. Está cambiando la verdad de Dios y la está cambiando por mentira. Y por eso está levantando personas, está levantando gente, está levantando cosas para que lo adoren. Los está engañando de esa manera. Nosotros tenemos que levantar nuestra vida a una adoración centrada en Cristo, cristocéntrica, una adoración teocéntrica en Dios, una adoración bibliocéntrica en la palabra de nuestro Dios. No adoramos cosas creadas, adoramos a nuestro Creador, al Dios que nos hizo nuestras vidas. Todo lo que cambie la verdad de Dios desemboca en la corrupción del alma y del espíritu. Siguiente, por favor. Cuando los hombres cambian la verdad de Dios por la mentira del mundo, esto nos lleva a la mentira, escúchelo, de las pasiones desordenadas. Versículo 26, Romanos 1:26, dice la escritura: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Cuando la mentira del pecado se apodera en el corazón del hombre, dice Isaías, viene una llaga, una hinchazón y podrida llaga a la vida de la persona. El total desenfreno al que Pablo hace referencia en este capítulo, en este versículo, no es sino las consecuencias del abandono de Dios. La gente dejó a Dios. La gente abandonó a Dios y se encendieron en sus concupiscencias, se encendieron en la lascivia, se encendieron en la lujuria, dice la palabra aquí, cambiando el uso natural que es contra naturaleza. Hombres con hombres y mujeres con mujeres. Tan grande y desolador era aquella degradación del pecado que Pablo nos revela algo insólito. Dice la palabra: por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hermanos, una perversidad dirigida por el engaño, una perversión dirigida por el error y por la mentira del diablo.
Cambia la verdad de Dios por la mentira del diablo. Hoy en este tiempo nos encontramos con pasiones desordenadas en nuestra sociedad. Es más, se están legalizando cosas que no son legales. Le voy a decir, no todo lo legal es moral. No todo lo legal es moral. ¿Por qué? En Canadá se legalizó relaciones sexuales con animales. ¿Qué significa eso? Eso es la zoofilia. Zoofilia. En otras partes se está legalizando relaciones sexuales con niños. ¿Qué significa eso? Es la pedofilia. Y esas son pasiones desordenadas que el diablo está cambiando la verdad de Dios por mentira, el corazón perverso en el hombre. Otras partes se le llama relaciones sexuales con los árboles, con la naturaleza, se le llama dendrofilia. Y últimamente salió relaciones sexuales con máquinas, con robots, se le llama androidismo. Estas cosas están en nuestra sociedad. El total desenfreno al que Pablo hace referencia en este capítulo no es sino la consecuencia del abandono de Dios. Han dejado a Dios y la gente se va tras su lascivia y tras su concupiscencia. Dice la palabra en el versículo 27, por favor. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, dice la palabra, hermanos. Tremendo cuando el diablo cambia la verdad de Dios por la mentira del mundo. Entonces la mentira nos lleva a las pasiones desordenadas. ¿Por qué la verdad de Dios es rechazada? Escúchelo bien. Simplemente porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Tiene que levantarse la iglesia en este tiempo. Hacer sal, es verdad, pero también hacer luz. Ser luz que brille en la oscuridad, luz que brille en la sociedad demigrante, en la sociedad inmoral que hoy vivimos en este tiempo, que se legaliza aborto, que se legaliza matrimonios homosexuales, hombre, hombre, mujer, mujer, que se legalizan cosas tremendas hoy en nuestra sociedad. Tiene que levantarse la iglesia para hacer luz en medio de la oscuridad. Siguiente, por favor. Cuando los hombres cambian la verdad de Dios por la mentira del mundo, esto nos lleva a la mentira que Dios no juzgará lo que hago. No, así como yo soy y lo que hago con mi pareja y lo que hago con las personas, Dios no me va a juzgar. Dios es amor, Dios es bondad, Él no me va a juzgar. ¿Lo ha oído usted en la sociedad del día de hoy, hermanos? Sí, lo ha oído. Él es un Dios perdonador, es un Dios de amor, Él no me va a juzgar. Él no me va a meter juicio, Él me ama así como soy yo, dice la gente. Ciertamente mucha gente que vive en su estado de descomposición moral encuentra en este pasaje una justificación para seguir haciendo lo malo. Es más, las aberraciones a las que se conduce el pecado ha encontrado en este pasaje una perfecta justificación para hacerlo. Se justifican, y no solamente eso, hay una complacencia, y no solamente eso, hay una displacencia, una actitud indiferente al pecado, a la impiedad en las personas. Quiero que veamos ahí algunos pasajes de Romanos 1, donde Dios les dice a las personas, 3 veces le dicen. Primero, en el versículo 24, Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. Perfecto. Segundo, versículo 28, Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas, dice la palabra. Y último, versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios permitió por su pecado, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, Él les permitió que se desenfrenaran, que se fueran al pecado y a la maldad en este caso. Quiero que vayamos a Efesios 5, versículos 11 y 12. Miren,
Es tremendo lo que hacen ellos en secreto. Ahí en Mochis hay varias antros gay y varios antros, matrimonios de ayer que tuvieron aquí en la clase, varios antros en los cuales van y cambias tu pareja para tener relaciones sexuales con la otra persona. ¿Cómo se le llama eso? Singles. Cambian su pareja. Va el hermano Felipe con su esposa, voy yo con mi esposa a ese lugar y se cambian las parejas ahí. No es pecado, es legal, está autorizado en ese antro, en ese lugar. Fíjese lo que dice la palabra, Efesios capítulo 5, verso 11 y 12 dice la escritura: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que, hermanos, repréndelas. Reprende esa obra de la tiniebla, reprende esa inmoralidad, reprende ese pecado, reprende ese corazón impío, repréndelo. Versículo 12 dice la escritura, dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Santo mi Cristo, tremendo, es vergonzoso lo que ellos hacen en secreto. Ya Dios ha juzgado esta desviación, porque es contra la naturaleza y lo establecido por Dios. Punto número 3, y terminamos con este punto. ¿Cuándo viene la ira de Dios del cielo sobre los hombres? Cuando los hombres cambian la santidad de Dios por la corrupción de la mente, y eso nos lleva o los lleva a una mente entenebrecida. Versículo 21 de Romanos 1. Romanos 1:21 dice la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Y su necio corazón, dice la Biblia, fue entenebrecido. Dios creó al hombre con una mente pura, una mente santa, pero el pecado trajo corrupción a ella, al hombre. Y aquella mente que una vez estuvo llena de luz, ahora es una mente llena de oscuridad, llena de tinieblas, llena de, dice la palabra, entenebrecida. La buena noticia en nosotros, hermanos, es que cuando conocemos a Cristo, se alumbra nuestro entendimiento. Dice la palabra, y tenemos ahora la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo en nosotros. El texto habla, y es muy difícil de explicar porque dice la palabra ahí: habían conocido a Dios. No es solamente conocerle, hermanos, es vivir lo que uno conoce, experimentar diariamente un conocimiento práctico de Dios en nuestra vida y que nuestra mente esté en concordancia con Dios. Miren, en Génesis capítulo 3 se habla acerca de la tentación de Adán y de Eva. Dice la palabra que el diablo vino y tentó a la mujer, a Eva. La tentó no con enfermedad, no le puso una enfermedad en la pierna o en el pie o en la mano, sino que la serpiente fue astuta y comenzó a hablarle. ¿Y qué cambió en Eva? Cambió su entendimiento, cambió su mente, de tal forma que el árbol, dice la palabra, lo miraba ahora, después que lo había visto, árbol, el fruto codiciable, agradable, dice la palabra. Cambió su entendimiento. Lo que Dios quiere hacer en la iglesia y en nosotros es cambiar nuestra mente para que no tengamos la mente de Cristo, sino tengamos una mente entenebrecida, una mente oscura en nosotros. Necesitamos que Él renueve nuestra mente, que Él cambie nuestra mente cada día. Romanos, mismo apóstol Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar nuestra mente, transformar nuestra mente. Ya nos convertimos, estamos en Cristo, pero hay cosas que el diablo quiere poner en nuestra mente. Si tu mente no es el taller de Dios, entonces será el taller de Satanás, pensando cosas que no debes de pensar en tu mente. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 23. Dice la escritura, 22, 23.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El 23 dice la Escritura: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renueve su mente, renueve su corazón primero, pero también renueve su mente. Oiga, lea, vea cosas que agraden a Dios, para que su vida, pónmela por favor, para que su vida viva en santidad y su mente no busque razón para corromperse. Hermanos, última por favor. Cuando los hombres cambian la santidad de Dios por la corrupción de la mente, esto los lleva a una mente reprobada. A una mente reprobada. Versículo 29 dice la palabra: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. Versículo 28 es el 28. Dice: y como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Reprobada. Quiero explicar lo que es la santidad. La santidad es esto, miren, ya se los he explicado a lo mejor algunas veces aquí o en otro lugar que usted me ha visto. Esta es nuestra vida. Nuestra vida estaba corrompida. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, por dentro y por fuera. Vinimos a Cristo, y cuando vinimos a Cristo Jesús, Él vino a limpiar. Hizo la obra de santificación. Limpió nuestra vida, nuestro vaso, tanto por dentro como por fuera. Esa obra se le llama la obra de santificación. Ahora, ¿qué es santidad? La santidad, Gustavo, es que este vaso tengo que apartarlo donde hay pecado, donde hay mentira, donde hay soborno, donde hay fraude, donde hay malas palabras, donde hay música que no le agrada al Señor. Apartarlo. Ahí sí coopero. En la santificación yo no coopero. Solamente le digo: Señor, perdona mi pecado, entra a mi corazón, te pido perdón. Y Él viene y me limpia. Yo no me limpio a mí mismo. Él me limpia, me santifica, me purifica, me renueva, me restaura mi vida. Ahora, la santidad, yo coopero con Dios. ¿En qué sentido? En apartarme. En que este vaso se aparte, no se ensucie, no se contamine este vaso. Así es con nuestra mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice la palabra del Señor. Tenemos que pensar en qué. Filipenses 4, versículo 8. En todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, dice la palabra. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice la Biblia, en esto pensad. No pensar nuestra mente en cosas de pecado, de inmoralidad, de injusticia, de fraude, de maldad. No, sino que nuestra mente piense en lo puro, en lo verdadero, en lo que es buen nombre. Renovar nuestra mente constantemente. Una mente aprobada, no una mente reprobada, como dice ahí. Cuando los hombres no toman en cuenta a Dios, el resultado es que Él mismo los deja en su condición, y nada puede ser peor que esto. Una mente reprobada. Que su vida, que su mente sea aprobada por Dios en todo momento. Adelante con la última, por favor. Pablo nos ha puesto en evidencia, Romanos capítulo 1, las razones por las que la ira de Dios se revela desde el cielo. Primero, los hombres cambian la gloria de Dios por la corrupción de su corazón. Segundo, los hombres cambian la verdad de Dios por la mentira del mundo. Y tercero, los hombres cambian la santidad de Dios por la corrupción de la mente. Hermanos, que nuestra vida no caiga en esta corrupción y en esta situación del mundo que vive actualmente. La única manera de escapar de la ira de Dios es regresando a Él y poniendo en Él nuestra mirada y nuestra esperanza. No en los hombres,
sino solamente en Dios.